Muy buenas tardes, yo les voy a presentar mi discurso de que trata sobre la gastronomía francesa. Bueno, la gastronomía francesa se caracteriza por su variedad de frutos y caracterizaciones con los alimentos y con los platillos. Es muy diversa, ya sea en tipos de ciudades, tipos de establecimientos o en su cultura. Bueno, es una de las cuatro gastronomías más importantes del mundo, que podría ser como un patrimonio cultural o nacional o mundial. Pero como es una de las cuatro, es muy importante saber qué es mundial porque es un patrimonio nacional de cada país. Este sería el lugar 4. Sí, lugar 4 de la gastronomía francesa. Bueno, en la gastronomía francesa es muy sensible o sencillamente con los pasos de preparación con los alimentos o ya sea preparación con los demás tipos de realeza que existen, porque la gastronomía francesa hay chefs muy específicamente que son para la realeza o gente muy importante, ya sea políticos, artistas o personas de la realeza muy importantes como reyes, reinas, príncipes o presidentes de cada país. Bueno, el origen de la gastronomía francesa se da desde la Edad Media. Desde la Edad Media se da este origen de esta famosa gastronomía, pero una gastronomía muy bonita y muy estrictamente con los platillos, porque es una de las gastronomías más completas y una de las gastronomías muy pedidas en este ámbito. ¿Por qué digo muy completas? Porque lleva muchas especificaciones con los ingredientes o con cada tipo de platillo que se debe preparar a cada una de estas personas muy importantes, o ya sea en restaurantes, ya sea en hoteles. Eso es muy importante que se debe saber de esta gastronomía francesa. Bueno, como le digo, aquí se residen los mejores chefs que son para la realeza. Puede decir que son chefs particulares, son chefs de restaurantes, pero más particulares para los de la realeza. Bueno, ahora le voy a hablar sobre la distribución de comidas. La distribución de comidas se refiere a que es muy diverso las comidas que se extienden o por el tiempo de cada platillo. Esta distribución de comida se lleva a base de un tiempo, ya sea desde el desayuno hasta la cena. Esto ya depende de los horarios que se dé en cada restaurante. Bueno, la gastronomía francesa nos habla de que existen 6 tipos de tiempos para el platillo. Uno de ellos sería el tiempo del desayuno. El tiempo del desayuno suele seguir las pautas tradicionales, ya sea sirviendo en el desayuno un baguette cortado a la mitad con mermelada o crema de cacao y con un café muy caliente o casi frío, pero se sirve naturalmente por tradición frío y más y por restaurantes se sirve caliente. Bueno, el siguiente punto sería almuerzo y la cena. Aquí se dividen cinco categorías. Una de ellas es el apetit o el apetito. Sería la habilidad de darle la bienvenida con una bebida alcohólica o un vino blanco o un vino tinto rezagado o con añejamiento. Siempre se debe de dar una cortesía, ya sea en un vaso o naturalmente en esta gastronomía se den copas habitualmente para dar una cálida bienvenida a los reyes o a las personas muy importantes. Y con esto se le acompaña con algo frío, ya sea una sopa, ya sea o con los famosos canapés. Bueno, el siguiente sería entre horas. ¿Por qué entre horas? Aquí es donde entra el primer platillo. El primer platillo debe ser ligero y debe de dar una u otras, ya sea una sopa de verduras cruda, una sopa normal o una sopa fría. Este paso es muy importante porque esta gastronomía es la única que utiliza este paso porque es una de las más pedidas.
ya sea, por ejemplo, la gastronomía española no da tanto el tiempo entre horas. Sería del aperitivo pasaría el plato principal. Y la gastronomía francesa no. La gastronomía francesa se trata de que entre horas se da un platillo antes de servir el plato principal. De esto nos habla también desde los principios antes del siglo XX o entre el siglo XIX se habla de que siempre debe de haber una cortesía antes del aperitivo y y antes del platillo principal. Bueno, en esta entre horas se suelen dar ensaladas o verduras crudas, como en el apetito o en el apetit, pero más entre horas se da sopa fría o sopa de ensaladas o ensaladas. Bueno, de ahí seguiría el plato principal. El plato principal se sirve naturalmente como todos los platos con carne o pescado, ya sea el término que se le pide al chef específicamente. En este tipo de carnes se dice que los reyes preferían el término 3/4 o término casi rojo, pero era más el 3/4 porque decían que era natural la carne nativa de su estado o imperio, como antes se les decía, en dar muchas especificaciones al chef para que le prepare su plato o su término de carne. Bueno, igual con el pescado, son distintivos al preparación o la preparación de cada platillo de ya sea pescado o carne. Bueno, el otro sería el formage o formage. Este es entre el platillo principal, este va acompañado del platillo principal, pero se acompaña con la sección un poco de postre o sección más, aquí se acompaña más cuando es de la realeza, se acompaña con una sección de quesos, ya sea azules, ya sea blancos, ya sea amarillos. Eso, el formage, se sirve con el plato principal para un acompañamiento más libre. Y ya por último sería el dessert o final de cena. Bueno, aquí se sirve postre, no postres naturales como aquí, ya no pasteles, no rebanadas de pie. Aquí en esta gastronomía se deriva el postre con un postre de fruta, un postre de yogur, nada más, no se pone de más cosas, ya sé que se retira todo y eso sería la forma de que va acomodada la parte de dar a los reyes o a las principales figuras políticas. Y como le digo, eso era un horario habitual. En esta gastronomía hay muchos chefs que han salido de ahí muy, muy buenos, pero esto viene desde el siglo XVIII que se empezaron a implementar los grados de chef. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.